Hoy es el miércoles 13 de noviembre. México con un pie en el Mundial de Brasil. Gracias, América. Es lo que dicen aquí en la redacción. Ya sabe cómo se las cuecen aquí mis compañeros. Escuche usted los goles, uno por uno. Fueron 5. Montes, servicio, remate y el penal, el gol de México. Servicio al área, el remate a la cabeza, gol de México. Llega Layún con el centro, Layún tiro, gol, gol. Cepillo. Se meten dos al área, el centro, cabezazo, golazo, Cepillo. Aérea como la pelota va colocadísima. ¡Remate, gol! ¡Rafa! ¡Gol! Estallaba la euforia en el Estadio Azteca, no solamente entre el público que abarrotó las tribunas, sino desde luego entre los comentaristas. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de los mexicanos somos muy aficionados al fútbol. Llenamos el Azteca, abarrotamos bares, cantinas. Si no ha llegado alguien al trabajo todavía, pues es porque se quedó con los goles de las Águilas Verdes, ¿no? Porque pues es la selección nacional. Los hogares y las oficinas se transformaron en tribunas virtuales. Todos nos pusimos la verde medio arrugada, como pañuelo, por tantas y tantas decepciones. Pero bueno, hasta los padres legisladores hicieron una pausa en su discusión del presupuesto nacional para concentrarse 90 minutos, más lo que agregó el árbitro húngaro Víctor Kásai, en este primer juego por el repechaje contra Nueva Zelanda. El pase al Mundial de Brasil es un asunto tan urgente que la distribución de la lana obtenida por la reforma hacendaria puede esperar un ratón. ¿O no? Ángel Ricalde, ¿cómo te va? Reportero de Fórmula Deportes, reportero del programa de Raúl Orbañanos. ¿Cómo estás? Adelante, Ángel. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, así es la tarde, pues prácticamente perfecta. La primera que nos da alegrías en todo el 2013 ha sido realmente triste, lleno de decepciones el año, pero por fin hoy México da una buena actuación, hay que decirlo, ante un equipo muy débil de Nueva Zelanda, un equipo que hasta el día de hoy era incertidumbre pura, no sabíamos qué podía ofrecer realmente, y se quedó muy corto de ser un digno rival para el cuadro mexicano. Los goles los hicieron Jiménez 1, Rafael Márquez también metió 1, Paula Aguilar abrió el partido con la primera anotación, y 2 goles de Oribe Peralta, que está convertido en el máximo ídolo del fútbol mexicano en estos momentos. Salió ovacionado al momento de salir de cambio, el Azteca se le entregó. Miguel El Piojo Herrera se va feliz en conferencia de prensa platicando que la tranquilidad es lo más importante en este momento para encarar el partido de vuelta el próximo miércoles a las 12 de la noche ya en territorio de Nueva Zelanda. Y Ricky Herbert, técnico del conjunto kiwi, pues prácticamente resignado, a pesar de que dice que hay una todavía leve oportunidad, una ligera esperanza, pues no le echa culpa a nada, ni al Azteca, ni a la altitud, ni a toda la afición mexicana, que fue extraordinaria el día de hoy, y simplemente le atribuye la derrota, la dolorosa y contundente derrota, al nivel de juego del fútbol mexicano y de la selección el día de hoy. Pues sí, la selección, los azulcremas vestidos de verde, ¿no? El América, las Águilas Verdes, ¿no? Hoy se pusieron bien en la cancha. No lo digo con ironía, lo digo de verdad. Digo, por fin se le ocurrió a la Federación de Fútbol integrar un equipo que se entiende, con los refuerzos necesarios, principalmente el equipo León, tú me dirás de dónde más, y se integró este equipo que bueno, arrolló efectivamente a un rival bastante blando, eran medio bultos, ¿no? Así es, fue un equipo que quedó mucho a deber como rival el conjunto neozelandés, y por ahí dicen, y en tono de broma, las Águilas Verdes, ¿no? El América vestido de selección mexicana. Hay que mencionar puntos muy claros. Los goles, pues 2 son de Oribe Peralta, que juega en el Santos, y Rafa Márquez también hace uno que juega en el gol. Es verdad, habían 7 americanistas de inicio en la cancha el día de hoy. No sé si es el plan más sabio de la Federación Mexicana en lo que va del año, sino simple y sencillamente una medida de emergencia que tenía que tomarse de esta forma después de todo lo que se hizo mal en la competencia eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Pues te agradezco mucho, Ángel Ricalde, la crónica después del partido que hubo hoy en el Estadio Azteca esta tarde. Claro que sí, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, Ángel Ricalde, reportero de la Fórmula Deportes, aquí en Grupo Fórmula, y está en la línea, por supuesto, no puede faltar,
José Ramón Fernández, que ha estado muy pendiente de este partido, ya lo ha comentado a través de ESPN Deportes, ahora comparte su análisis con usted en su espacio. José Ra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás en esta tarde fría, muy fría aquí en el Estadio Azteca? Sí, una tarde muy fría, ha sido el día más frío del año según los meteorólogos, bueno, pero esto no fue impedimento para que las Águilas Verdes pues impusieran su fútbol y el triunfo en la cancha. Las Águilas Verdes son los nigerianos. Las Águilas Verdes son los nigerianos, pero aquí estamos hablando de las de Región 4. Tú sigues metido con ese asunto, ¿no? Bueno, Claro, José Ra. Si el Piojo Herrera es inteligente, que debe ser, y lo es, porque me parece que es un técnico express, que dice que está contratado por 2 partidos, pero que seguramente va a continuar todo el proceso hasta el 2018, si no pasa algo, porque en México siempre pasa algo en el fútbol. Yo creo que me parece que hoy vimos un partido de pésima calidad, sobre todo por el rival. Nueva Zelanda no jugó fútbol, les cuesta mucho trabajo, los defensas no saben ubicarse, cabecean para un lado, le pegan para otro, no coordinaban 2 pases seguidos, metieron el gol de milagro, cosa que no le gustó al Piojo Herrera, y bueno, ganó México porque metió los goles, y porque se paró mejor, y porque fue mejor equipo, pero esto habla de la necesidad de reestructurar el fútbol mexicano, no de último momento sacar casi el niño ahogado del pozo a base de anzuelos y jalarlo para enfrentar a un equipo de una zona donde el fútbol no se practica, como es el área de la zona de Oceanía, donde Nueva Zelanda es el campeón, y ya vimos a Tahití, que fue a las Confederaciones y le metieron 10 goles en un partido. Nueva Zelanda no es un equipo poderoso, y en cambio la selección mexicana hoy dijo, tengo que ganar, tengo que salir a ganar, no deja de gustar, ¿no? Y goleó y ganó, y los goles efectivamente no es que hayan sido americanistas, la base de este equipo es el América. Está Muñoz, está Aguilar, Valenzuela, está Maza Rodríguez, está Layún, está Medina, y los otros son chicos de León, Montes y Peña jugó bastante bien, Jiménez que peleó, metió un remate por ahí, y Peralta que fue como siempre peligroso y hábil e inteligente. De los neozelandeses se salva el portero, que volaba para todos lados, sacaba algunas pelotas, otras las rebotaban, pero no hubo un hombre que dijeras, caramba, este sabe jugar fútbol, este juega en alguna liga, no. Me da la impresión de que Nueva Zelanda sigue siendo fútbol amateur y no es el deporte principal. Cuando un país no tiene como deporte principal el fútbol, en este caso el fútbol, no compite con nadie. José Ramón Fernández, más que ganar el deporte y el fútbol mexicanos, los que ganan son Televisa y Azteca, ¿no? Porque van a ver cómo sus 300 millones por pago de transmisiones en tele abierta y en televisión restringida, en los sistemas de Sky, por ejemplo, pues no se va a la basura. Es decir, ellos de todas maneras iban a transmitir el Mundial de Fútbol, pero no es lo mismo si está México como protagonista. Sí, gana más una empresa que la otra, porque una empresa, ambos pagan la misma. Los derechos de televisión, si cuestan 100 pesos, se dividen entre 3, que es Televisa, Sky y Televisión Azteca. Y cada quien paga una tercera parte. El problema es los patrocinios. Y me parece a mí que ahora se van a incrementar porque van a tratar de vender el paquete como un paquete de salvación, milagroso, México está preparado. Pero México va a sufrir mucho en el Mundial de Fútbol, Pepe, porque el 6 de diciembre en Bahía, en Brasil, se hace el sorteo de la Copa del Mundo. México de hecho está calificado con ese 5-1. Le va a tocar un grupo complicado porque como es un equipo que califica el repechaje, va a ir al bombo de donde están los 4 equipos o los 8 equipos de menor nivel. No es el caso de Uruguay. Fíjate, Uruguay ganó hoy en Jordania y calificó, de hecho, ganó 5-0. Uruguay puede ser cabeza de serie aún a pesar de haber ido al repechaje, porque se va a hacer el reparto de las cabezas de serie por la clasificación de FIFA del 1 al 8, y entonces ahí vas a encontrarte equipos como España, como Alemania, como Brasil, como Argentina, como Colombia, equipos muy complicados. Entonces imagínate que te toque 2 europeos y un africano, pues la situación se complica. Hay que buscar en 6 meses hacer un equipo muy competitivo y por lo menos que dé pelea en la Copa del Mundo. No la va a ganar, pero que dé pelea. Bueno, pues hoy el Piojo, luego del partido, bueno, más bien antes del partido, le preguntaban, oye, Piojo, ¿te vas a quedar aquí en la selección? Y dice, miren, si el 2 de diciembre sigo aquí, me van a ver hasta el 2018. Sí, el 2 de diciembre va a seguir ahí. No creo que México, después de que el Piojo logra calificar
que no es una heroicidad ganarle a Nueva Zelanda, porque demostró a Nueva Zelanda que futbolísticamente está muy, muy atrasado. Bueno, hasta Jamaica, que fue el equipo más malo de la CONCACAF, le hubiera ganado a Nueva Zelanda. Me parece a mí que el Piojo Herrera ya se lo había prometido el jefe, y tú sabes quién es el jefe, le dijo, tú eres técnico del próximo proceso, el próximo proceso es para el 2018, pero se lo van a adelantar al Piojo y le van a decir, sigue. No creo que México diga, bueno, Piojo Herrera, regrésate a la América y vamos a traer a fulano de tal de algún lugar de Europa. No, yo creo que va a ser el mismo Piojo Herrera el que va a continuar dirigiendo el Mundial de Fútbol. Bueno, José, pues ese es tu punto de vista de lo que hoy se transmitió en la televisión, 2:30 de la tarde, una ciudad con mucho frío, el estadio lleno, la gente en todas partes, paró su vida durante 2 horas y lo que agregó el árbitro húngaro, y bueno, finalmente el resultado es este. México está materialmente calificado con un pie en el Mundial, falta el regreso, pero bueno, a Wellington solamente irán a pasear, porque aunque perdiera México contra Nueva Zelanda, tendría que ganar Nueva Zelanda ¿por cuántos goles? Vamos, por 4-0. Por 4, mínimo necesita 4-0 para ganarle a México y llegar a Brasil. Difícil, porque puede llegar a ganar Nueva Zelanda, pero podría ganar 1-0 nada más. Yo creo que México va a ganar allá, no por goleada, pero sí va a ganar 2-0, 2-1, 3-1, sin ningún problema. Nueva Zelanda a lo mejor mejora más en su casa, con su público, con su ambiente, su estadio, pero hasta ahí nada más. Futbolísticamente no creo que haya una gran mejoría, a no ser que en el avión el técnico los ponga a entrenar maravillosamente. Bueno, perfectamente, van a tener bastante tiempo para pensar, van a volar desde mañana rumbo a Wellington, el viaje es muy, muy largo, son muchas horas de vuelo, y van a estar listos y preparados para el partido del día 20, ¿qué? ¿20? ¿Es día 20? El segundo partido es el día 20, sí. Día 20. Creo que vuelan hoy por la noche a Sydney, hacen escala en Sydney, se quedan en Sydney a dormir, entrenan ahí, y después vuelan hasta Wellington. Bueno, pues aprovecho que estás en la línea festejando este triunfo del América vestido de verde, ya lo sé, aunque no lo digas, pero hoy seguramente estarás lamentando que el Checo Pérez queda fuera de McLaren, confirmado por él mismo. Te lo había dicho, te lo dije la semana pasada de un cable de la BBC de Londres que informaba que McLaren haría cambios, si va el danés, el jovencito danés, ¿no? Bueno, tú me habías dicho que andaba buscando chamba en Force India. Eso está descartado por el momento. Lo que sí está confirmado es que se va de McLaren. Es una baja muy seria para él, es un golpe duro para el checo que no haya podido quedarse en McLaren, una escudería que tú sabes que es poderosa, que es importante, que es muy sólida, y que ha tenido una mala temporada, tanto él como el piloto inglés Button, que ha sido campeón del mundo. Es un golpe duro para el Checo Pérez y para el automovilismo mexicano. ¿Es un golpe duro? ¿Crees tú que el Checo tendría lugar, cabría en otro equipo de la Fórmula 1, aunque sea de medio pelo? Se ha hablado de Force India, se ha hablado también de Lotus, que no es una mala marca, sobre todo porque dejó Kimi Raikkonen en un hueco ahí. No sé si Lotus ya contrató a algún piloto, pero el Checo Pérez tiene que buscar un lugar en un auto que le dé un poco la calidad que tuvo para llegar a McLaren. Quizá hubiera sido mejor no haber salido de Sauber y seguir desarrollándose en Sauber, ¿no? Bueno, José, pues los quizá es el hubiera, ese ya se fregó la cosa. El caso es que confirmado, el mismo Checo lo puso en su cuenta de la red social Twitter, puso que se iba de McLaren, que se despedía de McLaren, correrán los 2 grandes premios que faltan por cuestión de contrato y luego pues ya se dirá. Bueno, Pepe, gracias. Fuerte abrazo, José, gracias por acompañarnos con tu comentario. Gracias, Pepe. Adiós. Gracias, José Ramón Fernández. Adiós al Checo. Y bueno, adiós a Nueva Zelanda también, de paso, porque la selección mexicana, la selección del Piojazo, ya está con un pie en Brasil. O con los dos, pues ya usted espérese y va a ver. Hagamos una pausa y mucha otra información. El frío agobia a todo el país. El frío y la lluvia. Sobre todo en la zona del Golfo de México y en el sureste, hay inundaciones. En la zona de Veracruz se han cerrado todos los puertos a la navegación. Hoy los niños en Veracruz no fueron a la escuela. También en Campeche se toman medidas de emergencia. Lo mismo en la Sierra Norte del estado de Puebla. Le tendremos la información en detalle si nos acompaña después de una pausa. Vamos a enlazarnos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, su gerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto, te saludamos en que, hasta donde entiendo, por la información que he estado leyendo a lo largo del día, pues se considera que es la jornada más fría de lo que va del año.
Así es, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Pues sigue muy baja la temperatura. De hecho, hay algunos datos importantes. Desde las 3 de la mañana hasta esta hora, el aeropuerto de Saltillo está reportando un banco de niebla muy denso, con visibilidad reducida a 30 metros. Viento calma, 5 grados centígrados en Saltillo. Los vientos intensos que se han estado registrando durante toda la jornada, incluso con el derribo de árboles en Puebla, en Cuernavaca, en zonas del Estado de México también. Esta franja de fuertes vientos es precisamente por el gradiente de presión, la diferencia de presión que ha ido fortaleciéndose por la entrada de la masa ártica, con un valor de 1048 milibares, pocas veces visto, en la frontera entre Coahuila y el sur de Texas, y lo que provoca este desnivel de presión es de que tengamos muy fuertes vientos desde Chihuahua, pasando por Durango, Zacatecas, el caso también de Aguascalientes, de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo también. Esperamos muy fuertes vientos. El máximo de ráfagas alcanzó 87 kilómetros por hora, tanto en Minatitlán como en el puerto de Veracruz. El Distrito Federal, Pepe, tuvo una temperatura desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 9 grados centígrados. O sea, no levantó la temperatura a lo largo de todo el día, 9 grados centígrados. En algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, Santa Fe, 4 grados, en la zona de Toluca, menos 1.1 en el Nevado Toluca, en Huichapan 1 grado, en Guanajuato 1 grado, San Luis Potosí también 1 grado, Delicias, Chihuahua 2 grados, Oyameles, Puebla 2, en la zona más fría fue La Rosilla nuevamente, menos 3.5. Es la Siberia mexicana, ¿no? Así es, pero consideramos ahora el efecto de la sensación térmica por el viento, que hizo que los registros fueran pues abajo del nivel de congelación. Hablamos de temperaturas, Pepe, de vientos, ahora lluvia. Se han estado registrando nuevamente fuertes lluvias por el efecto combinado de la baja presión que hay en el Golfo con la entrada de la alta presión de la masa ártica y el frente frío. Intensas lluvias en Puebla, en Veracruz, en Tabasco, en Hidalgo, en Chiapas. En esos 5 estados se han estado registrando lluvias por arriba de los 100 milímetros, o 192 en Puebla, hasta 192, en los Tuxtlas 164. Ya hablamos de lluvia. Aguanieve, se han estado registrando caída de aguanieve desde temprana hora en zonas altas de Santa Rosa, Xochiac y en San Bartolo, Amayalco, aquí en Álvaro Obregón, en las zonas altas. Y la neblina, es muy probable que a partir de estos momentos que cae nuevamente la temperatura, ya no hay radiación solar, entonces va a caer mucho las zonas de bancos de niebla, porque hay mucha humedad relativa, Pepe, viento en calma, y entonces vamos a tener zonas en carretera muy peligrosas desde Jalapa, Puebla, en la zona también de Hidalgo, en la zona de Monterrey, de Tamaulipas, Saltillo, por supuesto que hemos dicho, el Valle de México, con bancos de niebla para estas próximas horas, Pepe. Exacto, las próximas horas van a continuar muy bajas las temperaturas, el sol asomará si acaso mañana un rato, ¿no? Sí, así es, y cuando ya entre el alta de lleno se va a despejar por completo, es lo que le llamamos la helada por radiación, y es cuando viene temperaturas mucho más bajas. 20 estados de la República vamos a tener por debajo de 5 grados centígrados, y es probable que en esos estados tengamos heladas muy fuertes, en esos 20 estados heladas para esta madrugada. Entonces, ¿hasta cuánto va a durar, Pepe? Pues va a ser probablemente hasta pasado el domingo, lunes, porque es una masa ártica. Estas, en la terminología, se diferencian 2 tipos de masas de aire. Las de origen continental polar, como esta, ártica, son más densas, más prolongadas, duran 5 a 6 días, y las de marítimo polar, que vienen de la costa oeste de Estados Unidos, que duran 2 días, son más leves, más húmedas, pero duran muy poco. Entonces podría durar esta hasta probablemente el domingo o el lunes. Hay que salir corriendo a Acapulco, ¿no?
Pues sí y no, porque también está entrando humedad del Pacífico, entonces No, pues contigo no se puede. Bueno, pueden ir a Acapulco para colaborar muy bien, y sí hay buenas temperaturas allá, pero el viento y algunas lluvias nada más. Aquí en el Distrito Federal, ¿cuál es la zona más fría? ¿El Ajusco? El Ajusco, sí, precisamente estamos hablando de nivel de congelación ya, está en 2 grados, 3 grados centígrados, pero por el viento podrían sentirse temperaturas de 0 o 1 bajo 0. Y la gran probabilidad que tengamos esta noche caída de aguanieve. Pues sí, porque en el Ajusco la gente vive a unos 3,000 metros, ¿no?, sobre el nivel de mar. Sí, a 3,000 metros, entonces el nivel de congelación ya está muy cercano al nivel del terreno. De acuerdo al último radiosondeo de las 6 de la tarde, el nivel de congelación anda en los 3,600. Entonces, muy seguramente con la gran humedad, está en 76% la humedad ahorita en la Ciudad de México, sí, 71%, vamos a tener caída de aguanieve porque hay nimbostratos, son esas nubes grises alargadas, estratocúmulos y nimbostratos. Entonces, las que producen las nevadas son los nimbostratos, esas grises, y vamos a tener seguramente en la noche algo de caída de aguanieve. Pues te agradecemos mucho, Alberto Hernández Unzón, a través del Servicio Meteorológico Nacional, ponernos al tanto con detalle, por supuesto, preciso, de la circunstancia que prevalece hoy por las alteraciones atmosféricas provocadas por este frente frío y lo que está ocurriendo en el Golfo, ¿no? Pues claro que sí, Pepe, y un caluroso abrazo, ahora sí que un caluroso abrazo, es lo único que ahorita, pues como decías ayer, hay que contentarse mucho, hay que darse muchos abrazos. Hay que contentarse ahorita con la pareja, no importa el sexo, ¿verdad? Bueno. Que estés muy bien. Gracias, Pepe, buenas noches. Fuerte abrazo, gracias, Alberto Hernández Unzón. Sí, porque si no, la cosa no tiene remedio. Vamos con Javier Moranchela, Veracruz, donde le digo, hay problemas graves. Hoy los niños no fueron a la escuela, se cerraron los puertos a la navegación, hay daños en por lo menos 14 municipios, afectaciones, quiero decir. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Pepe, así todo el auditorio del Grupo Fórmula. 18 corrientes son las que se desbordaron. Margaritas, Hueyapan, Tancochapa, Uxpanapa, Chiquito, El Prieto, son 12, San Agustín, Tecolapa, entre otros arroyos cercanos a las comunidades rurales. Estamos hablando precisamente de que este frente frío, el número 11, empezó a combinarse con el número 12 y causó estas afectaciones. La Coordinación de Protección Civil de este sistema ha hablado de afectaciones en 14 municipios del estado generadas por las intensas lluvias de los remanentes del Frente Frío número 11 y la vaguada que se mantiene aún en territorio veracruzano. 404 viviendas en 50 colonias, principalmente por anegamientos, 2 deslaves que fueron atendidos de inmediato. Los municipios afectados: Acayucan, Ángel R. Cavada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jaltipan, Las Chuapas, Minatitlán, Santa Barranca, ya en el sur, San Andrés, Tuxtla, Tatahuicapan, Zaragoza, San Rafael también se vio afectado. Apenas están saliendo de lo que fue Ingrid y ya también se vieron afectados. Y bueno, pues estamos pendientes de las afectaciones que pueda generar este frente frío número 12, que ha mantenido en alerta gris a el estado de Veracruz. 7 refugios temporales activados con 510 personas que se han rescatado a estos municipios y se ha atendido, en cuanto a población se refiere, a 1,616 personas. Activados los programas del DN3, del Ejército, el de la Marina y el Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y mañana ya en todo el estado se regresa a clases. De manera anecdótica te diría nada más que en la colonia Fidel Herrera, allá en Coatzacoalcos, encontraron un cocodrilo, un lagarto de 3 metros y 10 centímetros. Ahí no habita este animalito, el de 4 patas, pero ahí lo encontraron nadando en un canal a cielo abierto, Pepe. Te agradezco mucho la información, Javier Moranchela. Un saludo para la audiencia, que es cálida, lo sabemos, allá en Veracruz, pero a la humedad, bueno, les obliga a estar atentos y para eso estamos en la radio, para darles información precisa. Que te vaya muy bien, Javier, saludos. Muchas gracias, te escuchan en Poza Rica, Coatzacoalcos y en el puerto de Veracruz, Pepe. Gracias, saludos a Poza Rica, a Coatzacoalcos y desde luego al puerto de Veracruz. En Campeche también se dio la orden de cerrar los puertos a la navegación. Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula. Tú tienes toda la información, Ana Rosa, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe, así es, son 6 puertos los que se encuentran cerrados a la navegación marítima mayor y menor. Pero déjame te resalto que hay peligro de desbordamiento en el nivel del río Palizada, quien se encuentra a 5.40 metros sobre el nivel del mar.
manteniéndose a 20 centímetros arriba de su escala de desbordamiento. Se ha dado a conocer que hay 3 escuelas localizadas en las comunidades de Lagón Dulce y La Tosa que no tienen clase desde la semana pasada porque estas inundaciones incluso ya comenzaron con la movilización de ganado a las partes altas del municipio de Palizada aquí en Campeche. Hasta el momento las condiciones pues son de desbordamiento, se ha señalado por parte de Protección Civil, no llega a la máxima histórica de hace 2 años que fue de 5.70 metros sobre el nivel del mar, pero sí está la alerta en el municipio de Palizada, donde el nivel del río, te comento, está a 5.40 metros. Este mal tiempo también ha propiciado que se cierren los puertos a la navegación mayor y menor en Cayo Arcas y Ciudad del Carmen, en tanto los puertos de Campeche, Champotón, Isla Guada, Palizada y Ceiba Playa se encuentran cerrados. En cuanto a la ciudad capital, hay inundaciones, se han registrado por lo menos una escuela que no va a tener clase hasta el día martes, porque estas fuertes lluvias que se presentaron aquí en la ciudad capital provocaron inundaciones en la misma. Son 75 niños los que se encuentran sin clase aquí en la ciudad capital por estas lluvias. Saludos a Campeche, Ana Rosa Morales, que estés bien y seguiremos en contacto, desde luego. Buenas tardes, Pepe. Gracias, Ana Rosa Morales, corresponsal, nos pone al tanto de lo que ocurre allá en Campeche. Aquí en la Secretaría de Gobernación se informó de la instalación de comités de emergencia, precisamente para las zonas más afectadas por la lluvia, sobre todo para para Veracruz, para también el estado de Campeche, en general para el sureste de la República Mexicana. Javier Giles, te escuchamos con esta información, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación está informando que ante la presencia de este Frente Frío 12 y las acumulaciones de agua existentes, se instalaron ya y están sesionando de manera permanente los comités estatales de emergencia de los estados de Veracruz, de Tabasco y Chiapas, además de que se mantiene alerta para proteger a la población de acuerdo al seguimiento que les está dando a este fenómeno. Los especialistas de la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, pues se está originando un potencial de lluvias torrenciales en Veracruz e intensas en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Es por eso que están recomendando a la población mantenerse informada y tener precaución ante lluvias de muy fuertes a torrenciales, posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas, avenidas intempestivas en ríos y arroyos en respuesta rápida, ligeras inundaciones y afectaciones en infraestructura endeble. Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como en zonas urbanas. La Secretaría de Gobernación, a través de este Sistema Nacional de Protección Civil, dice que está en permanente comunicación con estos comités estatales de emergencia, pues de gran parte de los estados de la República Mexicana, y asegura que se les va a apoyar ante cualquier emergencia. Lo que está informando este día Protección Civil de Gobernación, Pepe. Pues te agradezco la información y estaremos en contacto si hay algún otro dato importante en este momento. El país está en alerta por estas condiciones climatológicas, sin duda adversas. Pendientes, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien, Javier Giles, desde la Secretaría de Gobernación. Óscar Zúñiga, tú estás en Puebla. Lluvia y viento están azotando el estado. Adelante, buenas tardes. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y una persona muerta y 6 deslaves en caminos y carreteras al interior del estado es el saldo que ha dejado la onda gélida en la entidad poblana durante la madrugada de este miércoles. Así lo informó Jesús Morales Rodríguez, director de Protección Civil Estatal, al comentar que se ha atendido precisamente un derrumbe en el tramo carretero Teciutlán Virreyes que dejó los 2 carriles obstruidos. Al momento de este reporte se cuenta con paso en un carril y continúan trabajando personal del área de conservación de carreteras de cuota. El titular de Protección Civil informó que en el municipio de Ahuacatlán se registró un derrumbe en el paraje conocido como Agua Dulce, donde toneladas de tierra y piedras cayeron en viviendas de lámina, casi sepultándola. En el lugar falleció la señora Magdalena Sánchez Guadarrama, de 48 años de edad, sin que se registraran daños en otras personas, por lo que por instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle, se mantienen las acciones coordinadas para brindar la ayuda de manera pronta a los afectados. Asimismo, dijo que otro de los derrumbes se reportó en el Libramiento Zaragoza, que obstruyó también
Los 2 carriles en el lugar se trabajó con obras públicas del municipio y personal de protección civil, tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno del Estado. Al momento la carretera se encuentra libre ya en ambos carriles. Y en cuanto a la madrugada, también se registró en la carretera México-Tuxpan, en el kilómetro 129 más 400, otro derrumbe obstruyendo los 2 carriles, quedando parada la circulación. Sin embargo, al filo de las 2 de la madrugada de este día se liberó un carril y se trabaja todavía con maquinaria para que quede abierta en su totalidad la circulación. Sin embargo, Pepe, también te puedo comentar que este día, bueno, pues vientos... solo fueron ocasionados daños materiales. Pepe, el reporte. Oscar Zúñiga, muchas gracias por la información desde Puebla, que te vaya muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hace un momento nos decía Alberto Hernández Unzón del Meteorológico Nacional que había problemas en el aeropuerto de Saltillo por una densa capa de niebla que ha impedido las operaciones aéreas. Magda Guardiola, tú estás en la capital de Coahuila. Adelante, buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Pues Protección Civil Saltillo reporta hasta este momento 10 personas refugiadas en 2 albergues de 5 que se tienen habilitados para proteger a la población vulnerable del frío de esta temporada. La densa neblina, como comentabas, pues provocó la suspensión no solo de las operaciones aeroportuarias de esta mañana, sino también de las de mediodía. No hubo salidas ni a Houston ni a la Ciudad de México. La neblina no se ha despejado aún, sigue muy densa y bueno, pues ha sido causa de más de una veintena ya de accidentes, de choques en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento no hay reporte de siniestros en carreteras, sin embargo se registró la explosión de una vivienda en la colonia República, esto por acumulación de gas que dejó como saldo una persona lesionada, leve pero finalmente lesionada. La temperatura actual en Saltillo es de 5 grados, la sensación térmica es de -1 y bueno, pues espera que para mañana mejoren las condiciones climáticas, Pepe. Muchas gracias por la información, Magda, y estaremos en contacto también. Claro que sí. Gracias, es Magda Guardiola desde Saltillo. Este es un panorama general de la situación a causa del frío que prevalece en prácticamente todo el territorio nacional, salvo puntos específicos. El punto más frío del país, La Rosilla, allá en Durango, en la Sierra de Durango, -3.5 grados bajo cero. La zona más fría es el Ajusco, en el Distrito Federal. Y bueno, vamos a estar atentos si hay alguna otra novedad, sobre todo por las consecuencias del mal tiempo que ha generado inundaciones en toda la zona del Golfo y parte del sureste mexicano. Seguiremos informando después de un corte. Todas las voces. ¿Cómo va la discusión del presupuesto de egresos, del presupuesto de cuenta pública para el año entrante? Discusión que tiene trabados a los diputados, salvo el receso que hicieron por motivos futboleros. Usted ya lo sabe, ya se lo hemos comentado aquí. Bueno, pues la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lleva 4 horas de retraso, no ha iniciado todavía la sesión, aunque estaba citada a la 1 de la tarde, pues en ese tiempo, a las 2:30 se jugó la repesca, el equipo mexicano contra Nueva Zelanda, y los diputados dijeron, no, espérame tantito, y después del partido, no, pues déjame comentarlo, déjanos ir a comer, y de regreso, no han regresado todavía, y total, que este presupuesto que tendrá que derivar, obviamente, de la reforma sendaria con sentido social que se aprobó la semana pasada, pues podrá esperar otras tantas horas. Total, los diputados tienen planeado madrugarse, serenarse con este friazo. Sara Pablo, tú estás ahí, cuéntanos por favor los detalles. Muy buenas tardes. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya son más de casi 6 horas de retraso. Ya de manera oficial en la Gaceta Parlamentaria se publicó un aviso de la mesa directiva en el que se cita a los diputados a la sesión de pleno a las 7:30 de la noche para iniciar ya estos trabajos directamente en el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no inicia la comisión, donde primero se tiene que aprobar este dictamen. En el primer tiempo del fútbol, ya lo decías, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Mansur, estaba en el restaurante de la Cámara de Diputados. Él decía que había pendientes en educación, en salud y en el campo, y negaba que este retraso obedeciera al partido de fútbol de la selección mexicana. No, por supuesto que no. Si fuera por el fútbol no le estuviera yo dándole entrevista, estuviera viendo el fútbol. En educación, en salud, en el campo, en desarrollo social y en seguridad pública. No hay diferencia, simplemente se está platicando qué presupuestos van a algunos estados, etcétera, y el interés que tiene cada uno
de las fracciones parlamentarias, porque yo espero que este presupuesto salga con un gran consenso. Y es que se ha pospuesto en varias ocasiones el inicio de los trabajos de esta comisión de presupuesto, lo que dio oportunidad para que los legisladores disfrutaran del partido, quien se dio tiempo también para ver algunos minutos este juego en una pantalla que colocaron en la sala de conferencias, y hasta para probar un taco de carnitas fue el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya, quien dijo que para entonces ya la discusión política había cerrado. Él relataba que estaban ya en un trabajo enfocado a cuadrar cifras de los casi 4.5 billones de pesos que componen este presupuesto. En cuanto el documento esté listo, va a iniciar la comisión. Lo que es un hecho es que hoy iniciamos la discusión y entrada la madrugada estaremos terminando la votación. ¿Y quién le va a ganar? Eso con toda certeza a México, absolutamente. Y contento de que acaba de meter gol México. Vimos aquí el 1-0 con todos ustedes. Y pues listos, ojalá cierre el partido 3-0, ese es mi pronóstico. Venía bajando las escaleras ahorita cuando oí el grito de gol y entré con ustedes aquí a la sala de prensa. Esto pasaba por la tarde, mientras continúa la espera han empezado a surgir algunos datos duros. En un anteproyecto de dictamen se establece que el programa de pensión para adultos mayores continuará operando en tanto se implemente la pensión universal, para lo cual se estarían destinando recursos por 45,000 millones de pesos. Para atender y mitigar los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel, en el estado de Guerrero solamente se fija una cifra de 7,000 millones de pesos. De acuerdo con este proyecto, se prevé una partida de 3,000 millones para la constitución del Fondo para Fronteras. También se incluye la cantidad de 500 millones de pesos para la constitución del Fondo del Sur-Sureste, el cual tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios para sufragar total o parcialmente costos de elaboración de estudios, programas y proyectos de inversión. Precisa que las dependencias y entidades se van a sujetar a algunas disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública. El hecho es que todavía no inicia, Pepe, ni siquiera el trabajo de la comisión, y después pues tendrá que ser en el pleno, donde hay que decir que para la presentación de las reservas se está pidiendo a los diputados que si piden más recursos pues digan de dónde proponen que se eliminen o que se quiten estos recursos, y así no se descuadre este presupuesto. El reporte que tengo, Pepe. Entonces, Sara, todo indica que mientras no se emite el dictamen en comisiones, el pleno tendrá que aguardar. Probablemente en las próximas horas se aprueben el dictamen, lo suban al pleno y entonces nos vayamos a una sesión de estas madrugadoras, ¿no? Así es lo más probable, Pepe. Se tiene que aprobar, ya lo decías, primero en la comisión, aunque bueno, pues si ya están todos de acuerdo, decían que los estados pues estaban prácticamente los gobernadores conformes con el presupuesto, pues ya no habría ningún problema y sería una reunión de la comisión de presupuesto relativamente rápida para después presentarlo al pleno. Y hay que decir que bueno, pues sí, ellos quieren aprobarlo ya en la madrugada prácticamente. Por un lado, bueno, pues ya no tendrían que asistir, estarían ya prácticamente libres, y posteriormente también hay que decir que empieza una reunión interparlamentaria México-Canadá, y también para ello pues ya quieren estar libres para dedicarse a estos trabajos los diputados que participarán, por supuesto, pero la mayoría pues a sus estados, Pepe. Bueno, pero más que gustos o aficiones o compromisos o lo que quieras decir, está encima la ley, ¿no? La fecha límite el viernes. Hay una fecha límite. Así es, Pepe, la fecha límite es el viernes a las 12 de la noche, el 15 de noviembre es cuando tendrían los diputados a más tardar que aprobar este presupuesto. Sin embargo, bueno, pues ellos quieren hacerlo esta noche, decía un diputado del PAN que bueno, pues ellos podrían haber hoy sesionado en la comisión de presupuesto, mañana en el día trabajar o el mismo viernes, sin embargo, pues quieren hacerlo esta noche, Pepe. Estaremos atentos a tu información, desde luego, Sara Pablo. Muy buenas tardes. Hasta luego, Pepe, buenas tardes. Sí, porque lo que se aprobó y se discutió en el Senado fue la ley de ingresos. ¿De dónde va a sacar el gobierno dinero para poder funcionar? Sí, pero lo que se está aprobando en este momento y le corresponde solo a los señores legisladores es en qué y cómo y cuánto se va a gastar. Ya está aprobado la ley de ingresos, algo así como 4 billones, más de 4 billones de pesos para el año entrante. Sí, pero ¿cómo se van a gastar? Esa es la gran discusión política que está teniendo lugar en este momento en la Cámara. Primero en comisiones, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y después, hoy mismo, más tarde, subirá seguramente al Pleno para su debate en la sesión. Regresamos en un momento con Rafael Cardona. El tema obliga al comentario, desde luego, al cristalazo.
Ya son las 6 de la tarde con 54 minutos. Es la hora del cristalazo con Rafael Cardona, por supuesto. Él viene de la Cámara de Diputados, ha estado muy atento a todas estas discusiones. Primero las que hubo en días pasados para ver de dónde iba a salir la lana que necesita el presidente Peña Nieto para poder sostener la operación del gobierno. Y ahora esta discusión que es crucial, ¿en dónde se va a gastar el dinero que ya se aprobó que se gaste el gobierno del presidente? Hay muchas presiones, es cuando llegan los cabilderos, los representantes de los gobernadores, que son los diputados de cada estado, llegan las presiones de los grupos, etcétera. No, que yo quiero más, no, que yo quiero menos, no, a mí no me des menos, dame mucho más, quítale al otro, y es la rebatinga, se jalan la cobija, y la cobija pues nada más mide determinadas centímetros o metros o como sea, ¿no? Entonces si le jalan a uno, pues descobijan al otro. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto saludarte a ti. Debe ser bien interesante el debate político de una discusión aritmética y económica, ¿no? Pues mira, Pepe, la Cámara de Diputados es un escenario que a quienes nos gusta la política y nos dedicamos a observar estos fenómenos, la Cámara es un mundo fascinante. Como fascinante también es el Senado de la República, pero la Cámara tiene otras peculiaridades que no tiene el Senado, y una de ellas es distribuir el dinero, que es lo que está pasando el día de hoy, exactamente hoy. Esa es prerrogativa de los señores diputados. Entonces, eso le da al mundo legislativo de la llamada Cámara Baja, según algunos, que no tiene caso llamarla así en México, porque tampoco hay Cámara Alta, ¿no? Pero bueno, para hacer la diferencia, eso es lo que le da un poderío magnífico, y eso es lo que te permite ver un desfile de intereses y de interesados, y ver todo en la Cámara de Diputados se expresa en términos de binomio. Por ejemplo, los diputados, sí, son gestores del interés de sus estados. Algunos de ellos le deben la nominación a su gobernador, pero le deben la diputación a su partido. Entonces ellos no pueden ir contra el partido para favorecer al gobernador, y en sentido contrario tampoco. Entonces tienes que ver ahí el juego de los equilibrios y de los controles parlamentarios, que en esta ocasión está muy bien resuelto con una presidencia que yo llamaría de una joven madurez, porque Ricardo Anaya es un hombre de muy poca experiencia política. No se puede tener mucha experiencia política a los 30 y tantos años, pero es un hombre de gran intuición, que ha ido manejando las cosas, como lo dijo hoy así de pronto, cuando ya los medios políticos estaban diciendo que no, que esto ya se estaba atrasando, que se estaba empantanando. El tipo salió, atajó los rumores y declaró: vamos a hacer las cosas en tiempo, vamos a tener un presupuesto a la altura de lo que México necesita. Y uno dice, bueno, ¿y qué necesita México? Vamos a suponer que México necesitara un presupuesto de 8 billones de pesos. Pues entonces este presupuesto no será lo que México necesita. ¿México satisface su necesidad con 4 billones de pesos? No, pero sí satisface la necesidad de este presupuesto, que se debe a otra cosa que proviene de otro binomio. ¿De dónde los vas a tener? Bueno, ya hablamos de la historia del déficit hace unos días, la dejamos de lado, pero ¿qué pasó con el presupuesto, con la ley de ingresos? La ley de ingresos tuvo un choque interno que la hizo muy diferente de lo que cualquiera hubiera pensado. La ley de ingresos es una ley tecnocrática. Por eso se le encargaron a la Secretaría de Hacienda, en donde los políticos, tú dale a un político una calculadora y se vuelve tecnócrata porque no le alcanza, porque el dinero y la técnica recaudatoria y todo lo demás lo abruma. Entonces le entrega sus lucubraciones a través de una iniciativa del Ejecutivo a una Cámara política que dice: no,
A mí no me importa lo que técnicamente digas del IVA a los alimentos y las medicinas, esto no va. Punto. Y desde entonces empieza la negociación de a quién le vas a cobrar y cómo. Entonces, tú dijiste hace un rato, bueno, se tiene aquí un presupuesto con orientación social. Pues entonces tendrás que hacer un gasto con orientación social. Sí, porque así nos vendieron la reforma hacendaria. Bueno, y tienen razón en algunas cosas. Por ejemplo, nunca había habido en el impuesto para la minería un porcentaje de ese gravamen para las finanzas municipales, ni para las estatales, todo se llevaba a la federación. Pues ahora no se lleva todo, ahora le toca al municipio, le toca al estado. Eso es distributivo. Y eso no les va a gustar a los canadienses, evidentemente. Bueno, pues si no les gusta a los canadienses, que se vayan a sacar metales al África, que les queda más. No, porque en el África sí les cobran. Ah, bueno, entonces aquí ya se empezó a cobrarles. Así es. Ahora, al señor que gana más de 60,000 pesos mensuales, medio, ¿no? Pues sí. Digo. Aunque el asunto se ponga cobroncísimo después. Pero es bueno, un asunto de cobrar. de cobranzas. Sí, claro. de cobras. Bueno, ¿O qué estabas entonces, pensando? A los que, no, de los otros. Ajá. A los que ganan más de 60,000 pesos les vas a cobrar más que lo que le cobras a los que ganan 20,000. ¿Es eso justo? Bueno, en un criterio de distribución sí es justo. Entonces, así vas a tener que gastar. Si estás cobrando de manera proporcional, con orientación recaudatoria de tipo social, tienes que gastar así. Entonces tienes que darle al Fondo Sur-Sureste, tienes que darle a toda la parte de la prevención y aparte de la restauración social, pensiones que no había y gasto del gobierno para personas que no tienen trabajo. Bueno, ¿eso le hace falta a México? Bueno, eso es lo que van a decidir los diputados. Yo creo que algunas cosas están bien, pero vamos a ver hasta dónde. Estos cabildeos que los ves todo el tiempo en la Cámara de Diputados, todo en la Cámara se negocia, todo en la Cámara se cabildea. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos de intereses. A ti te interesa una cosa, a mí me interesa otra, vamos a negociar. Entonces, ¿qué se va a imponer? ¿La divergencia o la diferencia de los criterios? Yo creo que se va a imponer la diferencia de criterios y la congruencia de actitudes políticas. Y el presupuesto no va a dejar feliz a nadie, pero los presupuestos no están hechos para la felicidad humana, sino para el gasto del gobierno. Y según dice Ricardo Anaya, aquí no nos va a pasar lo que le pasó a Barack Obama. Aquí va a haber presupuesto a tiempo, antes del 15. Gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. En un momento vamos a hablar también de un asunto de... Esta es una danza mayor de dinero, la danza del dinero nacional. Pero vamos a hablar de una danza más pequeña, más de patio, y es la que ha habido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se han descubierto trastupijes, malos manejos y cuando menos misteriosas historias, en donde andan danzando 250 millones de pesos que se usaron dizque para becas de algo así como 40,000 alumnos, que en realidad fueron como 2,000. Hay una confusión terrible, falsificaron firmas de señores asambleístas de varios partidos o de todos los partidos hay representados, y el caso es que no sabemos dónde andan 250 millones de pesos que la asamblea destinó a becas seguramente para los familiares de los que se iban como asambleístas, o becas, vaya usted a saber de qué tipo. Trataremos de averiguarlo con el presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, después de una breve pausa. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver probablemente con la comisión de algún delito con dinero del erario, bueno, con dinero de los contribuyentes que se maneja a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Desde la semana pasada se ha estado manejando en diversos medios la información de un dinero perdido, extraviado, no se halla, un dinero asignado a becas de estudiantes fantasmas que no aparecen por ninguna parte, ni el dinero, ni las becas, ni las listas de los fantasmas, nada. Y esto afecta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por ello, el presidente
de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Manuel Granados Covarrubias, ha exigido, por supuesto, que se investigue, que se busquen esos datos sobre las becas, porque en este momento la honestidad, la honorabilidad de la Asamblea Legislativa toda, no importa en qué momento, está en entredicho. Le agradezco mucho al diputado Granados que nos tome la llamada y nos permita esta conversación abierta con él y con usted. Diputado Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, estoy a sus órdenes y de su audiencia como siempre. Al contrario, diputado, ¿cómo es que se perdieron los informes del dinero que se asignó a becas? Estamos diciendo que andan danzando 250 millones de pesos y nadie sabe, nadie supo. Bueno, aquí, Pepe, hay que aclarar, audiencia, el tema. Hay dos momentos del fideicomiso de apoyo a jóvenes estudiantes que surge en 2010, en la 5ª legislatura, y nosotros en un segundo momento que tomamos como herencia este fideicomiso el 17 de septiembre del año anterior. Cuando nosotros recibimos a la Asamblea Legislativa, se nos informó que había un fideicomiso para apoyar a jóvenes de nivel medio superior y superior que tenían becas en 12 universidades privadas y en 3 instituciones públicas. ¿De cuántos estudiantes, diputados, estamos hablando? El informe que se nos entregó a nosotros en el acta de entrega decía en 3 hojas que había un padrón de beneficiarios de 24,000 estudiantes. Sin embargo, quienes administraban este fideicomiso, 3 empleados que también contrató la 5ª legislatura, continuaron durante esta 6ª legislatura. Se les pidió a ellos pues toda la información, todo el soporte documental en relación al padrón de beneficiarios, a los estados de cuenta, y bueno, hubo una negativa a esa información, dijeron que no había, que no existía esa información, y bueno, ahí hubo una confrontación con los diputados de la actual legislatura y estas personas. Cuando nosotros iniciamos esta legislatura, pues evidentemente al tener esta información iniciamos una auditoría externa, misma que ya derivó en una auditoría que lleva actualmente la Contraloría de la propia Asamblea. Nos dimos a la tarea también de solicitar la información a las universidades para que nos acercaran la información de los padrones. Las universidades privadas se negaron a entregarnos esta información en 2 ocasiones, incluso con notario público. Ya en la última, bueno, nos entregaron un padrón de aproximadamente 7,000 beneficiarios. Nosotros nos dimos a la tarea también a que se publicara una convocatoria para que vinieran los beneficiarios directamente a la Asamblea, formar expedientes por cada uno de ellos, tener claridad en el manejo del recurso público, y en ese sentido llegamos a tener un padrón de 2,700 beneficiarios. De esos 2,700 beneficiarios, pues ya se hicieron las reglas de operación, porque no había reglas de operación. Nosotros exigimos un promedio mínimo de 8, exigimos también que no haya materias reprobadas, que sean estudiantes en cursos ordinarios, y una serie de requisitos que se exigieron. De eso, nosotros en este ejercicio tenemos claridad, hemos transparentado nuestros padrones, hemos transparentado el recurso público. De 100 millones que solicitamos para este año, solo hemos ejercido 11 millones, pero el problema es el resto del fideicomiso, sus orígenes, porque efectivamente se autorizaron 250 millones de pesos, se solicitó a la fiduciaria la información correspondiente, es decir, al Banco Banorte se solicitó pues todos los estados de cuenta, todas las transferencias que hubo para saber a dónde paró ese dinero, quiénes fueron los beneficiarios, qué instituciones. ¿Ya el Banco Banorte les informó a ustedes quién movió qué? Hace unas horas nos acaba de llegar la información. ¿Qué dice la información? Bueno, pues son 2 carpetas justamente que estamos ahorita recibiendo en relación a las órdenes de pago y en relación pues justamente a los movimientos financieros, pero evidentemente nos dicen que ellos no tienen ni lista de beneficiarios ni contratos con las instituciones educativas. De eso, esta información la aportaremos a la auditoría que está abierta para que se
realice una auditoría contable, que tengamos la certeza en el manejo de recursos. Por otro lado, ¿Esto fue en la época de Alejandra Barrales? Cuando Alejandra Barrales era presidenta de la Comisión de Gobierno, pero este fideicomiso tiene el concurso de todos los grupos parlamentarios. No, de acuerdo, pero ella era la lideresa de la Cámara. Sin duda, sí era la presidenta de la Comisión de Gobierno. ¿Qué dice ella? ¿Ya hablaste con ella, Manuel? Sí, nosotros hemos tenido comunicación. Ella dice que en su momento había toda la información correspondiente, que evidentemente hay un tema de respaldo documental que nosotros evidentemente tendremos la obligación de corroborar. Entonces, ¿qué es lo que está desaparecido? ¿Los 250 millones de pesos o los documentos que acreditarían el movimiento? Que acreditan el ejercicio del gasto, y sobre todo pues tener la claridad, Pepe, audiencia, pues de los beneficiarios, porque nosotros, insisto, solo tenemos hasta este momento la certeza de 2.700 beneficiarios. Que andan, los 2.100 beneficiarios, nada más, cuando ellos han dicho o se había dicho que eran más, ¿no? ¿7,000? Así es, a mí me informaron en el acta de entrega de 24,000. Sin embargo, 24,000, y nada más haya acreditado el 10%. Lo tendremos que saber en los próximos días, y sobre todo, Pepe, también dejar muy claro que nuestro compromiso en esta legislatura es justamente con la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando tuvimos conocimiento también que estas personas que administraban el fideicomiso falsificaron un documento con firmas ya de los actuales diputados, instruyendo a la fiduciaria para que pagaran 11 millones de pesos a 3 universidades, a la Universidad de Insurgentes, a la Universidad Grupo Sol y a la Universidad de la República Mexicana. Iniciamos la denuncia correspondiente, que está justamente integrándose en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, porque sin la autorización de los legisladores hicieron pues justamente este trámite. Aparecen firmas falsificadas, Manuel Granados, tengo entendido de Federico Doring, tengo entendido también de tuya, ¿no? Sí, los coordinadores de los grupos parlamentarios que integramos el comité técnico de este fideicomiso falsificaron. Nosotros firmamos un documento de autorizar pagos del segundo semestre de 2012, y con ese mismo documento cambiaron el rubro, cambiaron la instrucción de pago, falsificaron ese documento, lo enviaron a la fiduciaria, y entonces pues hubo un desvío de 11 millones. Ahí hay una comisión de delito, diputado. Sí, se cometió un delito claro, muy grave. Por eso se denuncian los hechos. Ya se presentaron a declarar pues estas personas, y entiendo que la propia Procuraduría está pues próxima a cerrar la averiguación. Es probable entonces que estas personas que no han entregado toda la fundamentación en el papel, los documentos, en fin, documental, pues puedan ir a ser investigadas, ser indiciadas como probables responsables de la comisión de un fraude muy grave, con 250 millones de pesos de la Asamblea Legislativa. Pero déjame hacer una pregunta que me parece que es muy de fondo, Manuel Granados, si me permites. Por favor. ¿Por qué tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un fideicomiso para becas? Pues una de las conclusiones de la auditoría externa que hicimos en esta legislatura es que justamente no tenemos atribuciones para ello. Hemos decidido, todos los grupos parlamentarios, desde el principio, dar por finiquitado este fideicomiso y crear, como ya lo hicimos, un programa de apoyo, porque también estos 2.700 estudiantes pues tienen derecho a tener un apoyo, y tampoco podemos dejarlos pues a la deriva cuando tienen pues un interés muy claro de seguir estudiando, preparándose. Eso es una cosa, es un fin muy bueno, pero lo otro es que no haya claridad, y sobre todo que tengamos pues una atribución que no está contemplada. Pero ahí hay responsabilidad de Alejandra Barrales, ¿no? Al haberse extralimitado en sus facultades, ¿no? Y al haber autorizado que en su gestión como coordinadora, como presidenta de la Comisión de Gobierno, haya habido esta atribución que no compete a los lineamientos de la propia Asamblea. Es decir, aquí hay muchas cosas oscuras, por no decir sucias. En términos legislativos, nosotros ya presentamos una iniciativa que fue aprobada en comisiones para dar por terminada
la unidad administrativa que sustentaba a este fideicomiso al interior de la Asamblea. Estamos por finiquitar el fideicomiso, que es otra figura jurídica compleja, pero que tenemos que darle también una terminación muy clara en relación a estos temas. No se ha concluido el fideicomiso hasta en tanto no tengamos la certeza jurídica de dejar claridad en estos hechos. Pues muchas gracias, Manuel Granados, por explicarnos detalladamente esto que bueno, a la gente nos queda muy claro, los que estamos fuera de todo esto. Hay 250 millones de pesos bailando. No decimos que se los robaron, probablemente los pusieron a otra cosa, pero usaron un pretexto mal habido, toda vez que la Asamblea no tenía facultades para usar ese dinero y menos para becas. En fin, y esto fue durante la gestión de Alejandra Barrales del PRD. Caray, vaya asunto delicado que te está estallando a ti, Manuel. No te falsificaron, sino usaron tu firma con fines aviesos, la tuya, la de Federico Doring y otras 2 firmas por ahí de los líderes. La de Cuauhtémoc Velasco, Miriam Saldaña, en fin, los coordinadores de los grupos parlamentarios. También del representante del Partido Verde, Chuy Sesma, de Jesús Sesma. Sí, pero dejarle la certeza a usted y a su audiencia que en este tema seremos muy claros, seremos contundentes, daremos respuestas también como las hemos estado dando. Voy a dar un informe en los próximos días detallado, momento a momento, para que haya justamente este tema de transparencia y sobre todo pues reiterar que nosotros justamente estamos en la construcción de una nueva forma de hacer política y de ver por el bien de la ciudad y de los capitalinos. Gracias, Manuel Granados, y ojalá metan al bote, si hay rateros, a los rateros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Manuel Granados Covarrubias, diputado, el expresidente de la Comisión de Gobierno del Distrito Federal, explicando que ya hay datos suficientes para rendir un informe completo a partir de las auditorías que se hicieron, porque no aparecen 250 millones de pesos que no debieron de haberse autorizado, porque la Asamblea no tiene facultades, y que se aplicaron supuestamente para becar a jóvenes estudiantes en universidades privadas. Todo huele muy raro. Se habla de 24,000 beneficiarios de las becas, cuando en realidad solamente hay 2,700. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo robó? Habrá que preguntarle, si se investiga a fondo, a Alejandra Barrales, que era la coordinadora de la Asamblea Legislativa antes de Manuel Granados, antes del cambio de gobierno. Vamos a una pausa. Radio Fórmula 970 AM 103. Estamos, por eso nunca progresamos. Nunca como ahora. Queda bien el título de la sección del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Lo que acabamos de oír en voz de Manuel Granados Covarrubias, el líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es espeluznante, enojoso, no tanto por el monto, sino por el fondo de corruptela que pueda haber, mientras no aparezcan los documentos que digan lo contrario, que nos desmientan. Y también el tema del presupuesto, el tema de todos los manejos que se están haciendo, y lo que dijo la secretaria. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Lo que dijo la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan. Fíjate, dio un dato que a mí me parece que todos debemos tener en la cabeza. El costo por daños materiales, atención médica, rehabilitación por discapacitados, servicios de seguridad y desinversiones a causa de la violencia significa 15% del PIB. El PIB es el índice con el que se mide la riqueza nacional. ¿Cuántos son 15 puntos del PIB para que la gente se caiga del asiento? Con ceros ni te dicen nada, pero vamos a poner de otra forma. Recauda el país 10 puntos del PIB. 10 puntos del PIB. La reforma fiscal es 1 punto del PIB. O sea, todo este problemón político es por recaudar 1 punto del PIB. Y según estos datos estamos desperdiciando 15 puntos del PIB. 1 punto del PIB, ¿cuánto es? ¿100 y tantos mil millones? 200,000 millones para ponerlo. 200,000 millones de pesos. Como 120,000 millones de pesos. 120,000 millones de pesos es 1 punto del PIB. 10 puntos del PIB son 1,200 millones de pesos. Exactamente. Y 15 puntos del PIB son 1,500 millones de pesos. Aproximadamente. Eso cuesta la violencia. Pero eso dice, estos estudios siempre, no he visto el estudio, no estoy seguro que sea cierto. El presupuesto que se está ahora discutiendo en cuanto al gasto es de 4,000 millones de pesos. Lo que son el 25 punto del PIB.
Exacto, 25. Estamos hablando de que son más de casi 2,000 millones, 2,000.2 miles. Es un dineral, pues, lo que cuesta la violencia. Es un dineral. Quiero ver el estudio, porque este tipo de afirmaciones luego hay que ver, porque dice, una parte son por las desinversiones, otra parte son los gastos en salud y rehabilitación. El puro presupuesto de salud no llega a 5 puntos del PIB, todo. Entonces habría que verlo, pero ciertamente el costo de la violencia es muy alto. Es muy alto humanamente, es muy alto en inversiones que no se han dado, es muy alto en salud, educación que se ha perdido. No voy a discutir lo alto, no sé si 15 puntos es el dato o no. Ella habla de entre 8 y 15 puntos. El estudio y lo vemos en una semana. Sí, valdría la pena. Porque ahorita estamos muy metidos en el dinero que va a tener el presidente de la República y su gobierno para gastar el año entrante. Y los gobiernos de los estados. Y los gobiernos de los estados. Porque no nos olvidemos que una buena parte se va a las entidades. Sí. Estamos en la piñata, Pepe. Está todo el mundo viendo con cuántos dulces se quedan. Todos los días hay una nueva noticia, que si están pidiendo para educación, que si para seguridad, que si para salud, que si para lo que sea. Es el momento donde empieza la presión del gasto. Ahora bien, el gran problema que tenemos en México, Pepe, es que hay una parte muy importante del presupuesto que no la puedes mover, o no la hemos querido mover, que es todo lo que tiene que ver con el gasto en nómina. Una parte importante de los gastos del gobierno son sueldos, salarios y pensiones. Y en la medida en que nos hemos hecho a la idea de que aunque sobre personal no vamos a hacer nada con ello, pues tienes una rigidez en el presupuesto muy grande. Lo hemos discutido, Pepe, en el tema educativo, que es la partida más grande del gobierno en términos presupuestales. 90% está en salarios. Sobre ese punto, yo te diría, entonces tú estás en contra de que corran a la gente que trabaja en el gobierno para que se reduzca el gasto burocrático. No, yo estoy a favor. No lo hemos hecho. Ya. Yo querría que lo hiciéramos, pero a la medida en que no lo hacemos, lo van a terminamos con esta rigidez. El otro día, no la anterior, sino la penúltima entrevista que tuvimos con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos lo dijo. Pues sí, va a tener que haber recortes, no solamente reducción de programas no básicos, no elementales, y no solamente la reducción de los gastos de los altos funcionarios, no va a haber ya crecimiento en los órganos gubernamentales y probablemente vaya a haber recortes en cuanto al manejo de los dineros para el pago justamente de nóminas. Es decir, vienen tiempos muy difíciles. Muy difíciles para la burocracia. Uh-huh. Pero muy buenas para la sociedad, porque esa burocracia, si fuera el caso que lo van a hacer, porque yo no he visto en el presupuesto reflejado esos ahorros, si se ahorraran simplemente el 5% del gasto en nómina, nos podemos haber ahorrado la mitad más o menos de la reforma fiscal. Entonces se pidió más dinero, el gobierno va a tener 13% más de dinero que el año pasado, y sin embargo no hemos visto esos recortes. Esa es mi gran crítica con el presupuesto y la ley de ingresos, que deberían de haber empezado con esto. A ti te vienen a pedir el dinero adicional, Pepe, ya que hicieron sus recortes y te dicen, mira, qué bien estamos, ya nos quitamos la grasa, pero necesitamos un programa educativo más ambicioso en la Sierra de Oaxaca. Está bien, va la lana para la Sierra de Oaxaca si se necesita, pero ve el dinero para estos excesos de personal, estas nóminas duplicadas, estos comisionados que pagamos para que estén trabajando para el sindicato, estos excesos de personal en casi cualquier oficina pública. Eso es lo que yo creo que está mal, Pepe. Ayer comentábamos con Leo Zuckerman en este espacio una demanda que interpuso Causa Común con base en el criterio de lo que se llama interés general. Lo puso Marilena Morera de Galindo con el apoyo de muchas personas, de muchos mexicanos ocupados por el tema justamente de la falta de equidad, no tanto en el cobro de impuestos como en el hecho de que el gobierno federal, a ti y a mí como contribuyentes, nos manda requerimientos al por mayor, como hojas de un árbol caen en tu casa, en tu correo, muchos requerimientos para que justifiques en qué gastaste o por qué no pagaste. Sin embargo, al gobierno, a los gobiernos de los estados, por ejemplo, que retienen los impuestos sobre la renta de sus trabajadores, de sus empleados burócratas, y no lo enteran Hacienda, se quedan con él, quién sabe en qué lo gastan, a ellos no les llega ningún requerimiento. No solo eso, Pepe, porque yo estoy en ese amparo junto con Leo Moreira y muchos otros. Casar, María Amparo, en fin. No solo Alejandro Martín. No solo no les pasa nada, sino ya hay
en el presupuesto anterior se les condonó explícitamente la obligación de regresarlo. Es decir, por razones que nosotros iríamos al bote, que si fuera el caso, quedarnos con el impuesto sobre la renta que le retuvimos a nuestros trabajadores, en el caso de un gobernador se le perdona. Salía antier una nota de la Conagua, Pepe, en el mismo sentido, se le va a perdonar a los municipios que no han pagado el agua, los decenas de miles de millones de pesos que deben, siempre y cuando se comprometan a pagar ahora sí, de hoy en adelante, y se les condona todo lo que tienen arrastrado del pasado. Entonces, municipios que pagaron bien, como los de Nuevo León... Bueno, pues que te digan a ti, oiga, señor Elizondo Mayer Serra, le condonamos todo lo que nos pueda deber desde que usted nació hasta la fecha, con tal de que nos paguen adelante. Pues no vuelvo a pagar nunca, porque, pues no, porque hay que esperar la siguiente amnistía, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de problemas, tenemos, digamos, todavía, por ejemplo, pues puede parecer menor, pero te refleja este principio de que el gobierno necesita más dinero porque no tiene suficiente. Le sobra, Pepe. Las tiendas del IMSS, que son más de 100, pierden dinero. Tiendas que ya son abiertas al público, porque antes era una prerrogativa sindical, todas se las abrieron a cualquiera, ni así las llenan, pierden dinero, llevan perdiendo dinero 10 años, alrededor de 300 millones de pesos cada año, y no las cierran. El otro día platicábamos con el director del Seguro Social, con José Antonio González, a quien le mandamos muchos saludos. Un muy buen funcionario. Y nos decía, yo no entiendo, él es el director del IMSS, ¿no? Dice, yo no entiendo cuál es la función del instituto, la labor social y el pilar que significa institucionalmente. Es algo que el mundo ya quisiera. Sí, pero no entiendo por qué el Seguro Social tiene teatros, tiene centros vacacionales, tiendas, tiene hoteles, tiene tiendas, tiene albercas, tenía hasta un equipo de fútbol. Y todo eso lo tiene porque expande la base sindical, hay muchos negocios vinculados a toda esta expansión de los servicios. Esas tiendas tienen personal sindicalizado. El gran problema para cerrarlas es cómo lo confrontas, regresando al tema inicial, sí. Personal que sobra, tiendas que pierden dinero, pero lo mismo están en el ISSSTE, ¿sabes? Que el ISSSTE es mucho menos transparente que el IMSS y no sabemos cuánto pierden. La UNAM sigue teniendo 2 tiendas. Cuando te metes a la página de la UNAM, Pepe, dice explícitamente en la hojita escueta del presupuesto del año pasado, que nos explica en 4 renglones cómo se gastó, dice excluidas los gastos y ingresos de las tiendas de la UNAM, y no encontré en ningún lugar cuánto ingresaron, cuánto ganaron, cuánto gastaron y cuánto perdieron o ganaron, digamos, no está. Entonces, estamos llenos de esos agujeros, chiquitos algunos, gigantescos otros. Mira, Pepe, Pemex Refinación perdió en el 2012 100,000 millones de pesos, números redondos. 100,000 millones de pesos es más... Casi un punto del PIB. Exactamente, es casi toda la recaudación adicional. Si fueran eficaces y no perdieran dinero, pues no necesitarían habernos pedido un punto adicional del PIB. Entonces son una serie de excesos, por donde lo quieras ver, es menos de un punto, pero es mucho dinero, y estamos llenos, tal que es como 0.6 del PIB, estamos llenos de estos excesos, escándalos, abusos, y por el otro lado nos siguen pidiendo dinero. Vimos al gobernador Núñez en Tabasco, que admiro que lo esté haciendo, que muchos de sus colegas no lo hacen, o levantando un orden de aprehensión contra el gobernador anterior y algunos de sus colaboradores, porque no saben, Pepe, dónde quedaron 2,000 millones de pesos que tenían en efectivo en las bóvedas de la Secretaría de Finanzas. No saben. Imagínate el desorden, como lo de que explicaban hace en el segmento anterior en la Asamblea Legislativa, que no saben dónde quedaron 200 millones de pesos. No son muchos 200, pero multiplícalos por quién sabe cuántos incidentes similares. Aquí tenemos 2,000 millones de pesos que estaban en la bóveda de la Secretaría de Finanzas en efectivo y no sabemos a dónde fueron a dar. Por eso estamos como estamos. Y ya no hablamos del impuesto al que les van a cobrar los mineros, porque el tiempo ya nos abruma. Pero en 2 palabras, Pepe, si me dejas, más allá del impuesto, que no me gusta, porque esta idea que no vengan, que no inviertan, si no invierten no hay impuesto, ya lo veremos qué tanto les cuesta en inversión, pero ese es otro tema. Pero muy rápido, antes de que me tengas que cortar, la gran pregunta es cómo se va a gastar este dinero. ¿Es correcto que algo que es de todos los mexicanos, que el subsuelo, el de la mina o el del petróleo, los impuestos que salgan de acá se concentren en los municipios productores? ¿Eso haremos también en el petróleo? Sería un desastre, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos conversando. Con mucho gusto, gracias. Carlos Elizondo Mayer Serra, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Por eso estamos como estamos. Una pausa. Por eso estamos como estamos. Regresamos. Pues sí, ni modo, ¿ya qué? Anuncia la Embajada de México en Manila
que ya fueron localizadas las 4 religiosas mexicanas que no se habían reportado, a las cuales se habían dado como desaparecidas dentro del cúmulo de víctimas a consecuencia del megatifón que azotó las Filipinas el fin de semana pasado. Faltaban por reportarse 4 mexicanas, 4 monjas mexicanas. Ya se reportaron. Marta Alicia Villela, tú tienes el dato. Adelante, por favor. Gracias, Pepe, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, la Embajada de México en Filipinas localizó ya a las 4 religiosas pendientes de ser ubicadas en la zona afectada por el tifón Haiyan, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que las ciudadanas mexicanas se encuentran bien de salud. El lunes pasado, Pepe Julio Camarena, embajador de México en ese país, informó que tras el paso del fenómeno meteorológico Haiyan se desconocía el paradero de 4 religiosas. 300 mexicanos que se sabía se encontraban en ese lugar ya habían sido detectados. La representación diplomática de México en Filipinas, preocupada por el bienestar de los ciudadanos mexicanos en el archipiélago, continuó con los esfuerzos por apoyar a quienes se encuentren afectados y relata que en las últimas horas ya fueron encontradas las 4 religiosas y en perfecto estado de salud. Con todo, la embajada mantiene habilitada su cuenta en Facebook, Embamex Filipinas, y los teléfonos de emergencia para atender a los mexicanos en esa nación. Los podemos dar al aire, Pepe, son el 091-781-69544 y 091-7500-5731. Y es que la Cancillería, Pepe, exhorta a los connacionales que planeen viajar al extranjero que se inscriban en el sistema de registro para mexicanos en el exterior con el propósito de facilitar su localización en caso de ser necesario. Pepe, mi reporte. Gracias, Marta Alicia, muy buenas noches. Seguimos pendientes. Sí, la recomendación no es hueca, al contrario, tiene mucho fondo. Caray, cuando uno sale de viaje al extranjero y lleva uno una tarjeta de crédito, pues la tarjeta de crédito, si usted no les avisa que se va de viaje, voy que se la cancelan a la hora de estar pagando un restaurante, una tienda, una compra, un espectáculo, lo que sea, se la pueden llegar a cancelar. Entonces, si usted antes de viajar le avisa a la tarjeta, oiga, voy a estar fuera tantos días, voy a tal lado, nada más para que ellos sepan que es usted el que está usando la tarjeta, pues si hace eso con su tarjeta, hágalo con su persona y repórtese a la Secretaría de Relaciones o al consulado o a la embajada correspondiente cuando llegue a otro país. Dígales, estoy aquí en México, voy a estar 4 días, estoy aquí en tal lado, voy a estar 4 días o 5 o 10, estoy en tal hotel, este es mi teléfono, en fin, lo que ustedes quieran, pero que sepan que estoy aquí. Por cualquier cosa, no vaya siendo como le ocurrió con estas 4 religiosas mexicanas. La situación sigue siendo caótica, tétrica y catastrófica allá en Filipinas. Ya el gobierno ha confinado la magnitud de la tragedia, de la catástrofe, de la calamidad, como le llamó el propio presidente filipino, Marcos. Se reduce a 2.500 el número de muertos. El reporte es de Euronews. De 10.000 a 2.500 víctimas. El presidente filipino rebajó ayer la cifra de muertes confirmadas por el tifón Haiyan, aunque lo cierto es que las autoridades no han tenido todavía acceso a decenas de ciudades afectadas por el temporal. Los cómputos, pues, son totalmente provisionales. La situación sigue siendo caótica, con el temor añadido de que si no mejoran pronto las condiciones sanitarias, aparezcan brotes de tifus o cólera. Necesitamos comida, ropa y medicinas, dice esta mujer que ha encontrado refugio en una escuela junto a otras 6 familias. Mi hijo pequeño tiene solo 2 meses y no come ni una vez al día. La ayuda internacional está llegando a la base instalada en Tacloban, pero enormes problemas logísticos están retrasando la entrega de los cargamentos, para desesperación de los millones de afectados. Muchos aeropuertos están inservibles y las carreteras impracticables. A esto se añaden largas colas de supervivientes que esperan ser evacuados. Y ya se han dado además algunos casos de saqueos y pillaje que el ejército trata de atajar. Ahora le voy a poner una perspectiva que tiene la TV española, que transmite la TV española sobre la dimensión de esta catástrofe. Escuche usted, por favor. La población pide ayuda desesperada. El agua para beber se ha convertido en un lujo. Cogemos el agua de una tubería subterránea que hemos roto. No sabemos si es seguro. Es difícil y peligroso. La tenemos que hervir, pero por lo menos tenemos algo, explica este hombre.
La desesperación para poder comer algo ya ha provocado los primeros asaltos. En las últimas horas, 8 personas han muerto aplastadas por una pared cuando intentaban asaltar un almacén de arroz. Al aeropuerto de Tacloban siguen llegando centenares de personas que intentan huir de la devastación de la ciudad. Allí, los aviones militares llegan cargados de provisiones y se van cargados de personas. Hay tantos cadáveres que todavía no han sido recogidos. Además, los prisioneros han escapado. El olor es insoportable porque todavía no han retirado muchos cuerpos, se lamenta esta mujer. Ya se han empezado a enterrar los cadáveres, aunque muchos siguen en las aceras. Lo prioritario es evitar epidemias. Hay contabilizadas 1.833 personas fallecidas, aunque se teme que la cifra aumente a más de 10.000 cuando se llegue a las zonas que siguen incomunicadas. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. Las voces. Al cierre informativo hacíamos contacto con Javier Navarro. Hubo un asalto aquí en Polanco, mataron a un hombre que sacaba dinero de un cajero de un banco. Te escuchamos, Javier, adelante. Gracias, Pepe. Efectivamente, una persona perdió la vida con varios impactos de proyectiles de arma de fuego esta tarde en calles de la colonia Polanco, donde 2 delincuentes armados quisieron despojar a un cuentaviente de los 50,000 pesos que acaba de retirar de una sucursal bancaria. Esto ocurrió minutos después de la 1 de la tarde en la calle de Jaime Balmes, esquina con Ejército Nacional, donde los 2 asaltantes que iban a bordo de una motocicleta interceptaron al que llevaba el dinero para despojarlo del efectivo, pero una persona que iba escoltándolo trató de impedirlo. Con esto, al menos recibió 5 impactos de bala y quedó gravemente herido. En tanto, los delincuentes se daban a la fuga y a los pocos minutos llegaron varias patrullas de la policía preventiva. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a esta persona herida y encontraron que ya había perdido la vida, por lo que al lugar se presentó una unidad de servicios periciales para retirar el cuerpo, que quedó en el camellón de la calle de Jaime Balmes. Testigos de los hechos, Pepe, informaron que la escolta alcanzó a herir a uno de los delincuentes en un brazo, y algunas personas mencionaron que el hombre que falleció tenía el nombre de Raúl García Martínez y contaba con 48 años de edad. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a usted por su atención, su confianza y todo lo demás. Esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Lo invito para que a continuación, en estas frecuencias de radio, se quede con la fórmula financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, y en televisión, en las frecuencias de Telefórmula, con Mario Ávila. Nosotros nos vemos más tarde en la tele y mañana nos leemos en Excelsior, si le parece. Hasta pronto.